6 razones por las cuales nos olvidamos casi todo lo que estudiamos. A menudo nos ha dado la sensación de haber estudiado, de haber leído mucho, de haber invertido mucho tiempo, incluso haber aprobado materias, que después de un tiempo nos olvidamos, en gran parte por lo menos en sus contenidos. Esa sensación de olvidarnos algo que teóricamente ya habíamos aprendido en general es muy frustrante y tiene que ver con que altos porcentajes de aquello que hemos caminado intelectualmente, académicamente, y que supuestamente nosotros pensábamos que lo teníamos aprendido, se borra, se va de nuestra mente. Para eso hay algunas razones. Vamos a ensayar 6 razones. La primera, el cerebro aprende a partir del todo. La percepción de la realidad es total, es una unidad, no es por partes. Al percibir una unidad y el cerebro trabajar así, fíjense lo que sucede en el sistema educativo. Justamente lo contrario. Hay un alto nivel de fraccionamiento de esa realidad en distintas partes o asignaturas, ¿sí?, las cuales nos muestran una parte de esa realidad cada 40, 80 minutos, cada una hora, cada módulo. Y esta escasa transversalidad, ¿sí?, que hay entre cada una de esas partes atenta directamente contra el aprendizaje, porque finalmente el sistema educativo va a contrapelo de cómo en realidad aprendemos. La Gestalt de alguna manera nos ayuda a entender que el todo es más que la suma de las partes, y entender ese todo e interactuar con esa unidad es lo que podríamos decir la base de nuestro nuevo conocimiento. El punto 2, una segunda posible razón. Aprendemos lo que queremos y en el momento que queremos. Esto se relaciona, por supuesto, con la motivación intrínseca, que es un motor que ponemos en marcha cada vez que deseo aprender, tengo interés por aprender o tengo la necesidad de aprender. Si alguna de estas 3 cosas se encuentran ausentes, difícilmente aprenderemos. Pero por supuesto, para continuar el sistema educativo, ¿qué hacemos? Un acting, una actuación en la cual cambiamos la conducta momentáneamente para poder seguir adelante. Esto atenta también contra el aprendizaje. El enciclopedismo podríamos decir que también hace lo suyo. Este corte que es muchas veces caprichoso, unilineal de la cultura, hace que dividamos una realidad en varias materias, las cuales no todas son de nuestro agrado, o nos interesan, o necesitamos aprender. Por tanto, ese motor queda ausente. Difícilmente encontramos un alumno que me diga, me gustan todas las materias. Generalmente hay algunas que me gustan y otras que las debo transitar. Por tanto, un alto porcentaje de materias, contenidos aprobados, seguramente los voy a olvidar. Una tercera posible razón, y esto tiene que ver con el sistema o el modelo que prevaleció en el siglo XX especialmente, llamado conductismo, basado en gente muy importante, en psicólogos y científicos fundamentales como Pavlov, Skinner, Watson, que decían que a mayor estímulo, mejor respuesta. ¿Qué quiere decir? Que todo se basaba en la modificación de la conducta humana. A partir de ahí, nosotros encontramos que buscar la conducta observable y marcar un rumbo en cuanto a cuál era esa respuesta deseada en el sistema educativo era el fin por sí mismo.
no era la construcción de conceptos, ni de aprendizajes, ni de valores, ni de actitudes, sino directamente evaluar lo que veo. Por tanto, muchas veces alcanzaba con el cambio de conducta, aun cuando no hubiera aprendizaje. A través de la memoria, de los hábitos y de la repetición, podíamos llegar a demostrar que estábamos listos para seguir adelante en el sistema educativo. Pero ojo, esto también atenta contra el aprendizaje. Los refuerzos positivos del sistema eran muchos. Ser alguien en la vida, estudiar para poder insertarse en la sociedad, lograr cultura general, un progreso en la vida. Los refuerzos negativos del sistema eran contundentes y básicamente tenían que ver con la exclusión, con la vergüenza de quedarse atrás o de no pasar de año o de cambiarse de escuela. Esto denotaba decadencia, ¿sí? Para la sociedad ser un burro significaba ir a trabajar, o una cosa o la otra, como si las dos no fueran complementarias. La cuarta razón tenía que ver con el papel pasivo. En mi caso, reconozco que fui un alumno pasivo en el sistema que me tocó, sobre todo en mi escuela secundaria, donde yo no tenía protagonismo, era un receptor de información que otro transmitía. A lo sumo la decodificaba esa información para poder estudiar y hacía la devolución en un examen con contenidos muy parecidos a los que había escuchado de ese transmisor llamado profesor. Ser pasivo significa que no he podido hacer una interacción con el objeto de conocimiento. Piaget nos aporta que hay más porcentajes de eficacia en el aprendizaje cuando objeto y sujeto pueden interactuar. Cuando el docente, en lugar de solo transmitir información, es capaz de lograr una interacción entre el sujeto y el objeto. Y aún más, entre el sujeto y otro sujeto. ¿Qué quiere decir? El trabajo en equipo, el trabajo en grupo, en esto es fundamental. Es el concepto del aprendizaje como construcción social. Yo tengo que reconocer que estaba muy cómodo siendo un alumno pasivo e individualista. La quinta posible razón se relaciona con este modelo de transmisión y de información. Sabemos que no aprendemos de la información, aprendemos cuando experimentamos, aprendemos cuando hacemos. Y por supuesto, nuestro sistema no estaba basado en los procedimientos, sino en los contenidos. En el siglo XX no se preguntaba qué sabe hacer el alumno, sino cuánto sabe. ¿Sí? En realidad la pregunta correcta es ¿qué sabemos hacer con eso que sabemos? ¿Sí? Esto hizo que yo transitara por un sistema educativo básicamente basado en los contenidos, muy fraccionados e informados a partir del profesor y algunas otras fuentes. Pero por supuesto, los contenidos son transmisibles, el aprendizaje no es transmisible. Por tanto, el rol del alumno en este modelo tenía que ver con ser receptor y reproductor de información. La sexta posible razón, y posiblemente la más interesante, el cerebro se modifica cuando aprende. Las neurociencias nos hicieron un aporte fundamental, que es saber que existe lo que llamamos la neuroplasticidad. La neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro de formar y reformar redes neuronales a partir de nuestras experiencias, no a partir solamente
de ese rol de receptores. Seguramente, y podríamos inferir que la sinapsis neuronal, que es esa conexión que hay entre las distintas células nerviosas, entre una parte de una célula y otra parte, las dendritas y los axones, ¿sí?, generan redes neuronales permanentes y duraderas. Cada vez que hay una experiencia, una habilidad, hay una aplicación de conocimiento, podríamos decir que en nuestro cerebro pasan este tipo de transformaciones de neuronas que intermitentemente se tocan a neuronas que pueden entrelazarse, formar una red permanente y lo suficientemente fuerte y duradera como para decir que ahí se alberga el aprendizaje y que otros aprendizajes, ¿sí?, pueden lograrse a partir de esa red neuronal. Esto es lo más importante que nos ha dejado hasta acá la neurociencia en cuanto a esta posibilidad de aprender. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos? Existe una asociación neuronal sostenida, firme, persistente, permanente, que tiene que ver con la transformación del cerebro y con lo que nosotros llamamos aprendizaje significativo. Una vez que el cerebro se modificó, la persona aprendió, ¿sí?, y aprendió en el tiempo, no importa que no practique. Esto generalmente se verifica cuando ejemplos como por ejemplo aprendemos a manejar un auto, ¿sí? Una vez que aprendimos a manejar el auto, el cerebro se modificó. Uno puede estar 5 años sin manejar, pero seguramente cuando vuelva a retomar la actividad, rápidamente va a poder seguir manejando. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje derivó en una transformación de nuestro cerebro. Aunque nos querramos olvidar, no lo vamos a lograr. Esto es fundamental para entender el aprendizaje. Lo que no somos capaces de experimentar, lo que no hacemos, lo que solamente nos cuentan o vemos, en realidad es información, no es aprendizaje. El aprendizaje y la asociación neuronal derivan directamente de la experiencia. Por lo tanto, yo ahora entiendo que en mi caso fue muy difícil el aprendizaje. Yo me olvidé el 80% de lo que aprendí en el secundario, pero me pasó esto: el fraccionamiento de la realidad, la baja motivación, el conductismo, el rol pasivo que reconozco e individualista, por supuesto, mi escasa experimentación y los bajos niveles de asociación neuronal que esto producía. Por tanto, yo ahora sí entiendo esta frase: lo estudié pero me olvidé, aprobé pero no aprendí. Para mí estas son las 6 razones básicas de por qué nos olvidamos lo que estudiamos.